vamos a arrancar con la ley de patentes. No sé si vamos a llegar a ver marcas, así que lo que voy a hacer con cuestiones marcarias es irme echándolo. Lo cierto es que a ustedes lo que más les va a interesar es la cuestión de patentes más que la ley de marcas, que además es muy simple y tiene menos uso en su profesión. Va a tener más la ley de patentes. Vamos a hacer un poco una intro sobre la propiedad intelectual y lo vamos a ir viendo las diferentes clases, diferentes aspectos de la propiedad intelectual. Em, Comúnmente uno relaciona la propiedad intelectual con lo que en realidad es derecho de autor. Es más, la ley se llama Ley de Propiedad Intelectual, básicamente. Y así se lo nombra en muchos lados en el mundo. Pero cuando hablamos de propiedad intelectual, en realidad estamos hablando de dos grandes áreas del derecho. La propiedad intelectual va a incluir todo lo que tenga que ver con lo que es el derecho de autor y derechos conexos, que los vamos a ver en unas clases siguientes. Y por otro lado, con otra rama del derecho, que es la propiedad industrial. La propiedad industrial es una rama dentro de la propiedad intelectual. Y hoy vamos a ver un poco de lo que es propiedad industrial. Si ven que después miro para el costado porque tengo la pantalla, nada, estoy con las dos pantallas a la vez hoy. Así me resulta más fácil, los puedo seguir viendo ustedes, por si alguno me levanta la mano y demás. Entonces, ¿qué incluye la propiedad industrial? La propiedad industrial va a incluir todo aquello que tenga relacionado con los derechos de marcas, derechos de patentes, modelos y diseños industriales. Todo eso va a abarcar la propiedad industrial. El organismo que nuclea eso en la Argentina es el INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que está ahí en la calle Paseo Colón, y ahí es donde uno puede ir y registrar una patente, una marca, los modelos de utilidad, los modelos y diseños industriales. También ahí se inscribe lo que se llama la transferencia de tecnología. Digamos que ese es el organismo que se ocupa de todo eso. ¿Quiénes pueden hacer estas inscripciones? Bueno, la pueden hacer los particulares por su cuenta o lo pueden hacer con el patrocinio de un agente de la propiedad industrial, que son personas especializadas en la materia, que pueden hacer tanto los registros de estos derechos como la defensa de estos derechos en el ámbito administrativo. Si ya después de que pasar al ámbito judicial, se necesita el patrocinio de un abogado. Muchas veces, y hoy por hoy ya esto es más común, en general los agentes de propiedad industrial, la mayoría también somos abogados. Digo somos porque yo soy agente de propiedad industrial también. Entonces, vamos a hacer un poco en particular a uno de las grandes áreas dentro de la propiedad industrial, que son los derechos de patentes. Esperen que les voy a compartir pantalla. Hoy tengo una presentación distinta, un poco más divertida. ¿Ven mi pantalla? ¿Están viendo mi presentación? Ah, perfecto. Bueno, Sí, sí. Sí, perfecto, sí, se perfecto. ve. Sí, sí, Ah, sí. bueno, yo porque nunca sé lo que estoy compartiendo. Como tengo doble pantalla, vamos a trabajar hoy con la ley de patentes. Nuestra ley de patentes es bastante similar a otras leyes de patentes que hay en el mundo. Les hago una aclaración que es, nosotros en Argentina no hemos entrado a lo que llama el PCT. Me adelanto un poco, por si alguno lo escuchó hablar alguna vez, de todas maneras, la clase que hablemos de derecho internacional en específico, yo lo voy a mencionar y lo voy a explicar más exhaustivamente, pero digo, por si alguno algo lo escuchó hablar alguna vez del PCT. El PCT es un convenio que hay, un tratado internacional al que Argentina todavía no ha adherido, y la verdad que ya tiene tantos años que no sé si alguna vez lo va a adherir, que te permite la protección mediante una patente, la presentación en un país miembro en el resto de los países. Como Argentina no ha adherido, cuando nosotros presentamos una patente en Argentina, la protección es en Argentina. Adelanto esto por si alguna vez escuchó, porque siempre todos los años algún alumno escuchó algo, sabe algo y lo menciona. Vamos a meternos un poco en lo que es la ley de patentes. Esperen que- no, no, esperen que se me fue el final de todo. Ahí está. Es muy lindo pero cuando se te corre. Nuestra ley de patentes es una ley
esta sería la segunda ley importante que tuvimos. Hubo otra ley anterior que lo que se modificó es el plazo de vigencia de la patente. Y lo que va a buscar esta ley es proteger los derechos exclusivos de los inventores. Y lo que les va a dar esta ley es un monopolio. ¿Un monopolio sobre qué? Un monopolio sobre los derechos de su invención. De hecho, hay áreas o en el mundo comercial e incluso en el mundo jurídico de doctrina que están en pos y en contra de las patentes. En el rubro lo llamamos los antipatentes. ¿Por qué? ¿En qué, en qué área comercial se dan estos debates? ¿Alguno se lo imagina? ¿De gente que esté en contra de las patentes? ¿O en qué Me- industria? medicamentos, básicamente. Exactamente, en la industria farmacéutica. En general, ha habido, sobre todo en los años 90, 2000, un gran lobby algunos países, sobre todo en países no del primer mundo, sino países como el nuestro. Ha habido grandes lobbies, sobre todo de los laboratorios locales, para promover la cuestión esta de antipatente. ¿Por qué? Porque le resulta mucho más barato. Es mucho más fácil que el que invierta en investigación y desarrollo sea otro y yo después ir y utilizar ese provecho. Por supuesto que los argumentos son del tipo de la salud pública, el derecho a la salud de las personas y otros argumentos muchos. La cuestión de que el monopolio a su vez genera altos precios en los productos, en este caso serían de los medicamentos y demás. Por otro lado, los que están a favor de las patentes lo que dicen es, si el Estado, porque en definitiva la patente es eso, si el Estado a vos no te da un monopolio, de los que se llaman monopolios legales, sobre tu invención, ¿para qué vas a gastarte en investigación y desarrollo? Salvo alguno que lo haga por algún fin altruista o meramente por la investigación misma, que también lo hay, no es que no lo haya. De hecho, la mayoría de las cuestiones que se han inventado en el mundo han sido así. Lo cierto es que hoy por hoy, donde pareciera que está casi todo inventado, nadie desarrollaría o no se invertiría en ciertas cuestiones si vos sabés que después no vas a tener una recompensa, digamos, económica o la que sea. Entonces, la investigación y el desarrollo, sobre todo, vuelvo al tema de las patentes de medicamentos, que si bien es lo que a ustedes les interesa, les explico por qué. Porque el dinero que se invierte en investigación y desarrollo en patentes de medicamentos, de cada un medicamento que sale, tenés atrás 500, 600 mil, ya no sé ni cuánto es el porcentaje, de medicamentos que no salen, de investigación, de investigaciones o desarrollos que no llegan a su fin, porque la patente no sale porque hay algo que está mal, porque la investigación no logra, no sé, curar la enfermedad que tiene que curar o lo que sea. Entonces, es mucho lo que se invierte para no tener por lo menos el beneficio de tener un monopolio. Entonces, básicamente lo que va a buscar la patente es incentivar en los diferentes rubros, en las diferentes áreas de la investigación, y ahora sí me salgo, por supuesto, de la cuestión de meramente de los laboratorios, lo que va a buscar es esto de incentivar la investigación y el desarrollo de la tecnología en general. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, esto más o menos lo que les dije. Esto ayuda, tener una patente ayuda a tener una mayor investigación, ayuda a que se apueste a nuevas cuestiones. em, por otro lado, aún así existen excepciones para las patentes, pero en definitiva, si no tuviéramos este derecho protegido de alguna manera, quizás no habría el desarrollo y la investigación que hay. Esto pasa lo mismo para otras áreas del derecho a propiedad industrial, más o menos. ¿Por qué? Porque hay otras áreas del derecho a propiedad industrial, por ejemplo, los derechos de marcas, que se relacionan con otras cuestiones, que se relacionan, la marca es, las marcas o los signos marcarios, lo que se busca es identificar o nombrar un producto o un servicio de alguna manera. O sea, reconocer un producto o un servicio mediante un nombre.
o mediante un logo, de las diferentes formas que asume la marca. Si bien hay una mínima invención o hay una mínima creatividad, diríamos, digo mínima, no, algunas son muy buenas, son muy creativas, en realidad lo importante no es la creatividad y demás, sino que la marca cumpla su fin, que es el fin distintivo, el fin de que pueda un producto o un servicio diferenciarse de otro. En cambio, el fin de una patente es distinto. Muchas veces se confunde y dice, voy a patentar una marca. Bueno, eso es algo que se escucha en la gente en general. Las marcas no se patentan. Las marcas se registran. Las patentes se depositan. Uno deposita una invención y luego obtiene la patente. Uno pide una solicitud de patente y hace un depósito, perdón, no se deposita, hace una solicitud de patentes y luego obtiene una patente. Hace una solicitud de registro marcario y luego obtiene el registro marcario. Ay, perdón, pasó otra moto. Hasta tanto yo no tengo el registro, no tengo el derecho. Hay algunos derechos previos, pero lo cierto es que hasta que yo no tengo la patente concedida, no tengo todos los derechos que me da el registro de patentes. O en realidad que me da el tener la titularidad de esa patente. Me estoy adelantando un poco, pero les voy mechando con algunas cosas también como para hacerles una comparativa con el derecho marcario. Entonces, ¿el Estado que me va a dar? El Estado me va a dar entonces el monopolio sobre mi invención. Y el monopolio sobre los derechos de esa invención. ¿Por cuánto tiempo me lo va a dar? Y acá tengo otra gran diferencia con las marcas. La patente tiene una duración de 20 años. Una vez que se cumple este periodo de 20 años, desde que me lo otorgaron, se acabó, se terminó. Perdón, ¿cómo se contabiliza? Hay otra cuestión ahí, perdón que ahí me confundí, yo se los dije mal. La patente se va a contabilizar desde el momento de la solicitud. Por eso me da un periodo tan largo de 20 años. Para algunas cuestiones, 20 años es mucho tiempo. Sobre todo por las cuestiones que se van renovando en investigación y desarrollo y van quedando viejas. Para otras cuestiones, 20 años son muy pocos años. También está esa crítica, ¿no? Antes eran 15, pero se contabilizaban desde el momento del otorgamiento en la vieja ley. En la nueva ley son 20 y se contabilizan desde la solicitud. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se produce este cambio de duración? En general en realidad se produce este cambio de duración para ponerse a tono con los tratados internacionales en materia de patentes. Y la mayoría de los países tienen esta duración de la patente. Y esto no es menor, porque ahora, pues, cuando vemos un poquito cómo es el procedimiento de la patente, tiene que ver, tiene que haber como una especie de equivalencia en la duración en los diferentes países. ¿Qué pasa con las marcas? Y acá me contrapongo un poco con las marcas. La marca, el registro marcario es de 10 años. ¿Desde cuándo? Se va a contabilizar desde el momento que se otorga el registro. Desde el momento que el INPI te otorga el registro, vos tenés un periodo de 10 años de ese registro. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que los registros marcarios pueden ser renovados si se cumplen ciertos requisitos, que es el requisito de uso, puede ser renovado indefinidamente. O sea, un mismo titular o sus sucesores u otros a quienes la marca sea transferida, puede tener una marca para siempre. Siempre que cumpla el requisito de uso, la marca debe ser utilizada durante los últimos 5 años antes de solicitar la renovación, si no, no se puede renovar. Pero si vos cumplís los requisitos de ley, que tiene ciertos requisitos la ley, y van agregando cada 2 por 3, agrega algún requisito administrativo nuevo, vos podés seguir renovándola indefinidamente. En cambio, la patente, una vez que se cumplen los 20 años, perdiste el derecho y pasa al uso común. Cualquiera puede usar tu invención. ¿Qué requisitos tengo yo para el otorgamiento de una patente? Hay 3 requisitos fundamentales sin los cuales te rebotan la patente, la solicitud de patente. El primer requisito es que debe ser novedosa. Después voy a desarrollar qué significa cada una de estas cuestiones. La segunda es que tiene que haber actividad inventiva. Y la tercera es que haber aplicación industrial. Debe ser aplicable en la industria. Entonces, si no se cumplen algunos de estos requisitos, no va a haber patente. No te la van a rebotar. Cuando pase el examen de fondo, te la rebotan de una. Pero vamos a ver qué es.
Estos requisitos, además, no solamente van a estar en la ley, en el artículo 4 de la ley de patentes, sino que además los van a encontrar en los tratados internacionales en materia de patentes. Tiene exactamente los mismos requisitos y casi todas las leyes del mundo en materia de patentes van a tener estos tres requisitos. ¿Qué es la novedad? La novedad implica que la invención no haya sido divulgada públicamente. Y cuando hablamos de la divulgación pública, cuando te hacen el examen de fondo te dicen que no esté en el estado, comprendido en el estado de la técnica. ¿Y qué significa esto? Esto significa tanto que no hayas divulgado vos como que otro no lo haya divulgado. ¿Qué se evita con esto? Se evita que vos te apropies de una invención de otra persona que alguna vez se divulgó y quizás el otro por alguna cuestión no lo registró, no lo quiso patentar y demás. Entonces, si algo está ya divulgado, ya se sabe, la búsqueda que hace el INPI es muy exhaustiva y la búsqueda que hacen las oficinas de patentes en el mundo es muy exhaustiva porque no solamente se busca la base de datos local, sino que se busca las bases de datos del mundo y además se busca en Internet, en publicaciones científicas de la materia. De hecho, según de la materia de que se trate, va a haber oficiales en la oficina de patentes, o sea, en el INPI, especializados en la materia. No va a ser lo mismo el analista de una cuestión química que la lista de una cuestión, no sé, que tenga más que ver más con la ingeniería civil, no sé, o el que tenga que ver con las cuestiones, no sé, con alguna otra área, que ahora no se me estaría ocurriendo, pero bueno, o sea, va a haber especialistas en la materia para analizar esto. Y ellos saben cómo hacer las búsquedas y demás, las búsquedas internacionales. Hay algunas excepciones que ahora después vamos a ver, existe un periodo como de gracia, que es un periodo de un año. Esto va cambiando de legislación en legislación, algunos son de un año, otros países establecen 6 meses, los tratados internacionales ponen mínimo 6 meses, en los cuales vos podés pedir la patente en diferentes países. Entonces, imaginate que la pediste en otro país, la patente ya se publicó, entonces si la patente está publicada, porque ahora vamos a ver que el procedimiento de la patente tiene que publicarse antes de que la concedan o la solicitud de patente tiene que publicarse, se supone que ahí, al estar publicada, ya pierde la novedad. Pero si vos lo pedís, la solicitud de patente, no se la pedí en Estados Unidos, si la quiero pedir en Argentina, dentro del periodo del año de la primera presentación, vamos a estar dentro de ese periodo en el que no se perdió la novedad. Otra cuestión que suele ocurrir a veces en esta medio guerra o vorágine, sobre todo en áreas de la medicina y desarrollo biotecnológico y demás, hoy por hoy ya casi no pasa, pero antes pasaba, que la gente necesita, sobre todo la rama de la medicina, que los profesionales necesitan presentar papers, necesitan exponer para ganarle al compañero o al otro. Entonces muchas veces pasaba que alguien presentaba un paper, exponía en una conferencia, en algo, y no había presentado la patente todavía. Entonces, ¿qué pasaba? Después se colgaba, la terminaba de perfeccionar lo que había presentado, le hacía ajustes, seguía investigando y presentaba la patente. Y cuando iba a presentar la patente le decían, señor, usted ya perdió la novedad, porque usted hace un año y medio le expuso esto o una introducción a esto en un congreso. Entonces, la ley actual que tenemos también permite, dentro de este mismo periodo de tiempo, presentar la solicitud de patentes sin que se pierda esta novedad. Muchas veces, a ver, y esto es más trabajo de laboratorio, se dice, bueno, ¿qué pasa si yo lo presenté a un grupo de colegas? Por ejemplo, no sé, en el ámbito universitario, a mis compañeros de área. ¿Se perdió la novedad o no se perdió la novedad? Bueno, estas son cuestiones que a veces se debaten más doctrinariamente, pero lo cierto es que si vos lo expusiste, se te perdió la novedad. Y no presentaste en el periodo de ley, perdiste la novedad y aunque tu invención sea espectacular, al piste. Pero no solamente vos no puedes pedir la patente, sino que nadie podría robarte la idea de pedir la patente. Lo que sí podría otra persona es utilizar tu invención y hacer con tu invención lo que quiera. Y ese es el problema. ¿Se va entendiendo por ahora? Vamos con el segundo requisito. El segundo requisito es actividad inventiva.
Lo que exige este requisito es que no sea una simple mejora sobre algo algo ya existente. Imaginémonos que yo tengo esta lapicera y esta lapicera, eso ya existe, ¿no? Pero pues, justo hoy le tengo que comprar una lapicera a mi hijo de esas características, por eso me ocurrió la idea. Imaginémonos que tengo esta lapicera y yo a esta lapicera le agrego arriba una gomita que me permite limpiar, borrar tinta. En realidad lo que yo estoy haciendo es una mejora de algo ya existente, que es una lapicera con una goma, uní dos cosas y ya está. Bueno, ¿eso es una invención? No, eso no es una invención. Es una invención en el lenguaje coloquial, pero lo que le va a faltar es actividad inventiva, porque es una juxtaposición de dos objetos. Entonces, si no hay altura inventiva, le va a faltar este requisito y no va a ser patentable. Esto es muy típico, lo de la juxtaposición de objetos lo ha intentado el hombre muchísimas veces y le falta altura inventiva. Por eso va a ser rechazado. Y finalmente el tercer requisito es el de aplicación industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que la invención debe poder ser utilizada en la industria y debe poder aplicarse de manera práctica. Si no tiene aplicación industrial, no sirve. Muchas veces tiene la invención en sí aplicación industrial, pero no es reproducible. Entonces, si no es reproducible, no se puede considerar que hay aplicación industrial. ¿Por qué? Porque es algo que lo usas, lo hiciste, apareció una vez y ya está. No podés hacer muchos iguales, digamos, para parecer una manera. Entonces, en ese caso no se considera que hay aplicación industrial y en ese caso no se considera que pueda cumplirse el requisito de patentabilidad y no te otorgan la patente. ¿Qué cosas no son invenciones a los efectos de la ley de patentes y por lo cual no son patentables? Se los voy leyendo para poder explicarles cada uno. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. Aquellas cosas que uno descubre así nomás en la naturaleza, por ejemplo, eso no es patentable. Las teorías científicas no son patentables, los métodos matemáticos no son patentables. Algunos me podrán decir, tiene aplicación industrial, hay actividad inventiva, o sea que en principio podría reunir los requisitos, bueno, pero es una decisión internacional, digamos, que todas estas cuestiones no sean patentables. De hecho, en los tratados internacionales en materias de patentes establecen los mismos ítems, digamos, de cuestiones que no se consideran invenciones a los efectos de la patentabilidad. Obras literarias o artísticas de cualquier tipo de creación estética o cualquier obra científica no van a ser patentables, después lo veremos, lo vamos a poder proteger por derecho de autor. Planes no, es planos en realidad, está mal puesto, hay un error de tipeo, no es los planes sino los planos. Los planos, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales como los programas de computación. Y acá les hago un paréntesis o les hago un stop en programas de computación. El software en nuestra legislación no es patentable. Después les voy a explicar un caso muy específico que es como la excepción de cuando el software se podría patentar, pero el principio general es que el software no es patentable. Esta es una decisión legislativa nuestra y de la mayoría de los países. Es diferente la aplicación en Estados Unidos. Los tratados internacionales en general han decidido que no es patente y han enmarcado el software como derecho de autor. Hubo muchísimos debates doctrinarios cuando se empezó a desarrollar o cuando empezó la industria del software acerca de qué forma era la mejor para protegerlo y se decidió que por su cercanía por su forma y su cercanía, era mejor como derecho de autor. ¿Por qué? Porque se lo asoció a la idea de obra literaria, por la cuestión de la escritura del código. Entonces, por la cuestión esta de que requiere una escritura de código, se decidió, por eso les digo, esto fue una cuestión de decisión doctrinaria internacional, que el modo de proteger el software o los programas de computación es mediante las leyes de derecho de autor. Y así es como se recoge en nuestra ley. La ley de propiedad intelectual, que en realidad mal llamada propiedad intelectual, que debería ser ley de derecho de autor, va a ser la que incorpora ya hace muchísimos años el derecho de protección del software. Además, hay una diferencia importante. ¿Cuál es la diferencia importante? El derecho de autor nace con el momento de la invención. A vos no te entregan
un registro de derecho a autor. El derecho a autor no se registra, se deposita. ¿Y para qué se deposita? Igual lo vamos a ver después. ¿Por qué se deposita? Para fijar una fecha. Pero en realidad, y esto lo establece también la Constitución Nacional, el derecho sobre la invención, sobre el derecho, sobre todo asociado con el derecho a autor, inicia el plazo, digamos, con la invención misma, con el hecho inventivo. En cambio, por ejemplo, el derecho de patente, como les dije, mi derecho inicia con el otorgamiento de la patente. Entonces, a los efectos probatorios es mejor dar la patente, pero para los efectos de oponibilidad frente a terceros, el derecho de autor se presume de ese autor, sobre todo que si uno lo hizo el depósito es a los efectos probatorios, digamos, pero mi derecho inició con mi creación. Si yo, el momento que lo creé, yo ya tengo ese derecho. En la patente no lo tengo el derecho que lo creé, sino lo tengo en el momento que me otorgaron la patente. Y por ahí pasaron años en el medio, ¿no? Y pasaron cosas. Y alguien está usando la patente y yo le inicio un juicio de cese de uso, pero en realidad, como todavía no tengo el papelito que dice que me otorgaron la patente, hasta tanto no me lo otorguen, el otro lo va a poder seguir usando perfectamente, a lo sumo en todo caso, cuando a mí me otorguen la patente, después puede reclamar por daños y perjuicios. Pero mientras tanto, lo puede usar. En cambio, en materia de derecho de autor, como el derecho nace con la invención, desde el día uno nadie podría usar mi invención. Esa es una diferencia importante. Bueno, las formas de presentar la información, esto no puede ser protegido por derecho de patentes, lo puedo proteger por otros mecanismos, pero no por derecho de patentes. Algunas veces, según cómo esté, podría protegerse por derecho de autor, no siempre, tiene que cumplir unos ciertos requisitos, después lo vamos a ver. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o diagnóstico aplicables al cuerpo humano y relativo a los animales, esto también fue una decisión legislativa. La justaposición de dimensiones conocidas, es lo que les mencionaba a ustedes antes, y toda clase de materia viva y sustancia preexistente en la naturaleza. Eh, todas estas cuestiones no son patentables. Nuevamente, algunas cosas podríamos decirlo, bueno, puede relacionarse con una patente, se cumplen los requisitos, sí, se cumplen. Sin embargo, hay una... ¿Acá perdieron la presentación ustedes? ¿O la están viendo? ¿Me toqué algo? No, se salió. Eh, ¿Se se salió, salió. no? Esperen que la Ahí, agrego. ahí. Ahí Ahí se volvió. ve. ¿Ahí volvió? Está bien, Sí. perdón. No, porque saben que me apareció el cartelito de que faltaban 10 minutos para que se apague y yo lo toqué y ahí, chau. Bueno, ahora están viendo de nuevo, ¿no? Buenísimo. Dentro de las patentes tenemos una especie de, ¿cómo decirlo? Como si fuera una subpatente, que son los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad no están contemplados en todas las legislaciones. De hecho, por ejemplo, la legislación americana no diferencia entre patentes y modelos de utilidad. Los tratados internacionales los mencionan, otras legislaciones lo mencionan, la nuestra lo menciona. ¿Qué es el modelo de utilidad? El modelo de utilidad es una forma que tiene la patente, o sea, es una forma que tiene la ley de proteger invenciones que son similares a las patentes, pero tiene algunos requisitos diferentes. Digamos que son menos exquisitos o tienen un análisis menor sobre los modelos de utilidad. ¿Por qué? Porque el modelo de utilidad, en realidad, lo que busca es proteger invenciones que son menores, que tienen que ver más con mejoras a productos o ya existentes. Entonces, lo que hacen es ofrecer una alternativa a lo que son las patentes tradicionales. A mí ahora no se me ocurre un ejemplo práctico, estoy pensando en un ejemplo práctico para darles. Imaginémonos que, a ver, déjeme pensarle alguno, no sé. Si se ocurriera alguno, estaría patentando. Estaría presentando el modelo. Pero bueno, sobre un objeto A ya ver, existe. Sí, alguna cosa automotriz por estaba, ejemplo, estaba pensando eso, automotriz, estaba pensando un justo. sistema de frenos que después deriva en el ABS, que después deriva en el EBS. Algo así, ponele, algo así. Que bueno, los frenos ya están patentados, pero se hacen ciertas modificaciones sobre algo, un objeto ya existente, ya sea que tenga una patente, que ahí hay algunos problemas, porque si la patente está
en vigencia, vos necesitas la autorización, la licencia para trabajar esa patente. Vamos a imaginar, para no meternos en ese lío, vamos a imaginar que es una invención que ya pasó al uso común, al uso público, porque pasaron los 20 años. Ya sobre un objeto ya existente, yo le hago una mejora que sea suficiente, que sea importante, para darle o una mejor funcionalidad o una nueva funcionalidad. Entonces, el requisito es un poco menos estricto. ¿Necesito aplicación industrial? Sí. ¿Necesito altura inventiva? Sí, pero la altura inventiva es menor a la que requiere la patente. A veces muchas veces se presentan algunas invenciones como patentes y la propia oficina de marca te dice, no, no va como patente, conviértalo a modelo de utilidad. Y bueno, uno presenta una solicitud, se hace un trámite administrativo y vos lo convertís a modelo de utilidad. La cobertura en general de los países que lo contemplan es menor que el de la patente, pero de todas maneras tiene una buena cobertura y no todo, como les dije antes, no todos los países contemplan esta cuestión. Después con las patentes hay otras cuestiones, que hay cuestiones de patentes derivadas de patentes, cuando hay nuevas funcionalidades, cuando hay nuevos usos, pero bueno, no quiero meterme tan exhaustivo porque tendría que directamente ser un curso de, no sé, de meses, porque como suelen ser los cursos de patentes. Yo les quiero dar como un pantallazo en general de las cuestiones más importantes. ¿Cómo se pide una patente? ¿Cómo se solicita una patente? La solicitud tiene diferentes pasos. Hoy por hoy se hace toda la solicitud online, todo mucho más fácil de lo que era antes. Vos antes ibas, tenías que presentarte con todo al INPI, con todos los papeles y demás. Hoy se hace todo online. Lo más importante es, antes de presentar una patente, es ver si cumple los tres requisitos. Altura inventiva, la originalidad, digamos, para decirlo más fácil, para que ustedes lo tengan, y la aplicación industrial. A veces la que me falla es la de la originalidad, porque de repente yo desarrollé algo espectacular y hay otro en la China que lo desarrolló hace 5 años ya. Eso es lo que suele a veces chocar y faltar. Los pasos para la solicitud. Preparar toda la documentación que requiere el INPI, presentarlo a la oficina del INPI, hoy por hoy se hace online, se paga una tasa de presentación y luego se paga una tasa de examen de fondo. Más tarde pagamos otra tasa más, son varias tasas, digamos que barato no es. Una vez que ya se cumplen los requisitos de forma de presentación, lo que va a pasar es que se va a publicar la solicitud de patentes. Y esto es, en paralelo pasa lo mismo con lo de las marcas. Uno lo presenta, paga la tasa de presentación. Si se cumplen todos los requisitos formales de presentación, pasa a publicarse, tanto la marca como la patente. ¿Para qué se publica? Se publica para que terceros se opongan a esa solicitud, ya sea de patente o de marca. En el caso de la marca, se van a oponer quienes tengan una marca similar o la misma marca o algún tercero que se sienta con derecho a oponerse. Y en el caso de la patente, lo mismo. Ahí se puede oponer diciendo no tiene aplicación industrial, o yo tengo la misma invención, o esto ya pasó al uso común, o es copiado de tal lado, o perdió, o no tiene altura inventiva, o perdió la novedad. ¿Por qué perdió la novedad? Porque ya se presentó esto en el Congreso de Tailandia, no sé, hace 1 año y medio, para decirles algo. Que quizás algo que el INPI no lo encuentra, pero porque es una cuestión muy específica, y yo presento, miren, ven, en esta revista científica, en japonés, yo leí esto mismo hace 1 año y medio. Y este señor se lo copió. O no se lo copió, se le ocurrió lo mismo, pero ya perdió la novedad. Bueno, hay un montón de cuestiones que uno podría decir. Muchas veces, en general, por ejemplo, en cuestiones de laboratorios y demás, los laboratorios y la industria farmacéutica viven presentando, se viven oponiendo a patentes de otros y muchas veces se hacen simplemente para poder retrasarle el trámite al otro, porque esto implica un retraso en el trámite y demás. Muchas veces son
A veces son ofensivas, otras son defensivas. Hay diferentes motivos por los que se presentan estas oposiciones, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. En materia marcaria en general es para retrasar la salida de algún producto. Por eso los laboratorios piden ya muchas marcas, porque si vos tenés todo aprobado, todos los papeles del sector regulatorio no sé, la ANMAT y todos los cosas, pero no tenés por ahí la marca, no sé, vos querés sacar no sé, un remedio no sé, para identificar la quetiapina, no sé, para decirte uno. Bueno, ¿qué hacen los laboratorios? Piden 5 o 6 marcas que les gustan para ese y una vez que salen todos los papeles, tienen una o tienen la otra. Si a alguno se la pusieron y le retrasaron la salida, le meten la otra marca. En materia marcaria se hace mucho esto, en patentes es distinto porque no podés tener 5 invenciones a la vez sobre lo mismo porque alguna te la van a rechazar. Esas son las diferencias que se hacen, pero muchas veces se hace en el mercado como para retrasarle la salida al mercado al oponente, al competidor, quiero decir. Imaginémonos que se publicó, una vez que se publicó, cumplió todos los requisitos, pasó por el examen de fondo y se pasa a conceder la patente. Una vez que la patente se concede, para mantener la patente durante todo ese periodo, durante los años que me falten para llegar a los 20 años, lo que hay que pagar son anualidades. ¿Qué es la anualidad? Es una tasa que se le paga al INPI, cada uno por cada año que resta hasta que la patente pierda su vigencia. La tasa de anualidades hay dos momentos que uno la paga. Cuando está en trámite, antes de que se conceda, se paga retroactivo por los años que pasaron. Y una vez que te la conceden, la vas pagando año a año por los años que te quedan. De repente, muchas veces pasa que alguien pierde interés en una patente, dice, bueno, ya a mí ya no me interesa más esta patente porque tengo algo muy superador, ya esto quedó como, no lo voy a usar, no me interesa, dejo de pagar la anualidad y una vez que dejo de pagar la anualidad, hay algunos periodos de gracia donde uno puede pagarlo tardíamente con un plus que tenés que pagar como una especie de sobretasa y demás. Bueno, pero imaginémonos que se pasaron todos los periodos, todas las excepciones, todo lo que establece la ley y los reglamentos administrativos, ya se me pasó, ya está. No lo pagué. Durante 4 años no lo pagué, no sé. 5 años no lo pagué. Bueno, lo que va a pasar es que va a caer la patente. Una vez que cae la patente, va a pasar al uso público. Am I drunk? Puede interesar más. Hay un artículo bastante largo en la ley de patentes que regula cómo es la cuestión de las invenciones en el ámbito laboral. Entonces, se abren como dos aristas. Una cuestión es cuando el trabajador desarrolla la patente en el ámbito laboral bajo las instrucciones de su empleador, con todo el material que le otorga el empleador, o sea que el empleador lo contrata para desarrollar una patente. Típico, el ejemplo es laboratorio. Yo contrato a todos estos bioquímicos o científicos y demás para desarrollar esta patente. Distinto es si en el ámbito laboral, en el marco de otro desarrollo, al investigador, que lo vamos a llamar al inventor, se le prende la lamparita cual dibujito animado
y el que está desarrollando algo que no tiene nada que ver, que el empleador no se solicitó y se le ocurre y de repente crea una nueva invención. Las situaciones son distintas. Vamos a ver un poco cómo es cada una. Las invenciones que son realizadas durante el contrato de trabajo por instrucciones del empleador con los recursos del empleador van a ser del empleador. Sin perjuicio de ello, en nuestro derecho, el inventor va a seguir teniendo ciertos derechos sobre la invención, que es el derecho, por ejemplo, el derecho de nombre. De hecho, cuando uno pide la patente, el titular de la patente va a ser, no sé, Juanito SRL, pero el inventor que se pone en la solicitud, se pone el nombre del inventor real. Va a ser, no sé, Luis Blanco, es el inventor. ¿Qué pasa? Y vas a tener, va a haber ciertos derechos y va a haber ciertos derechos a compensación. Si, por ejemplo, vos te excediste de las instrucciones de tu empleador, vas a tener un derecho a una compensación especial. Si no te excediste, no. Hay diferentes cuestiones que se plantean. Esto va a pasar en la mayoría de los países que tienen leyes como la nuestra y sobre todo en los países de derecho continental, lo que llamamos derecho continental. ¿Se acuerdan de la primera clase cuando yo les dije como que hay en el mundo del derecho hay como dos grandes sistemas? Uno es el sistema continental, que es el sistema continental europeo, con origen en el derecho romano y demás, y el otro sistema es el del derecho de los comunes, del common law, que tiene Inglaterra, Estados Unidos y todos los que fueron colonias británicas. Bueno. En el derecho del common law, esta cuestión va a estar más desdibujada. Y ni hablar con el derecho marcario y ni hablar con el copyright, que no es lo mismo copyright que derecho de autor. Muchas veces se traduce copyright como derecho de autor, pero son sistemas distintos. ¿Por qué son sistemas distintos? Porque en general en los países del common law, y ni hablar en Estados Unidos en particular, como el sistema comercial es distinto, se permite que prácticamente el inventor se despoje de todos sus derechos, incluso de este derecho a ser mencionado como titular o como a ser mencionado, perdón, como inventor, cede lo que después en derecho de autor se llaman los derechos materiales y los derechos morales. En cambio, en nuestro sistema, y en general el sistema continental, a lo que el inventor no renuncia nunca o no puede renunciar, esos son sus derechos morales. En general las invenciones, en particular esto está muy bien establecido en la ley de derecho de autor, o sea, la ley de propiedad intelectual. Esta es la gran diferencia. Por eso, vamos a ver cuando veamos derecho de autor, eh, nosotros cuando uno cede los derechos, hay un derecho que se guarda el autor, por ejemplo, de una obra, un libro, una obra de teatro, no sé, una pintura, que es el derecho, dentro de los derechos morales, está el derecho de transformación. En cambio, el derecho americano, eso no existe. Le voy a dar un ejemplo del derecho de transformación práctico. Yo compro una obra de Dalí, la compré, la puse en el living de mi casa. Yo compré la obra, compré todos los derechos sobre la obra, no, yo compré el soporte material de la obra y la obra en sí, pero los derechos morales de la obra no los compré. Y el derecho de transformación tampoco. Si a mí se me ocurre, porque me agarra un pire en la cabeza, empezar a darle cuchillazos, cortarle pedazos a la obra de Dalí, porque me parece que queda más linda, y juxtaponerla con la obra de otro, estoy haciendo una destrucción de la obra. ¿Tengo derecho a eso? No. Aun cuando yo compré el cuadro. Yo compré el cuadro, le puedo cambiar el marco, pero la obra no le puedo hacer nada, no la puedo modificar. ¿Por qué? Porque ese derecho se lo reserva el autor, aun cuando me vendió el soporte material, cuando me vendió el soporte de la obra. En el derecho anglosajón o el derecho americano, los de common law, se vende todo. En el copyright se vende todo. Quien obtiene los derechos, obtiene todos los derechos, puede hacer lo que quieran. Se pierden esos derechos morales o no están contemplados en realidad. Me fui un poco, pero vuelvo como para que me adelanto algunas cosas como para que ustedes vayan viendo la comparativa y muchas veces, sobre todo en papers y en lugares donde está todo escrito en inglés, se asocia con cómo es el sistema de los países de habla inglesa, originaria quiero decir, y el derecho continental funciona distinto. Bueno, ahí les puse las invenciones desarrolladas por los empleados fuera de las obligaciones laborales específicas, pueden pertenecerle
pueden pertenecerle siempre y cuando no utilice los recursos de la empresa. Si usa los recursos de la empresa, ahí a veces quedan grises en la ley. La ley no está tan grises, pero en la práctica quedan grises. En general hay como que comparten un poco los derechos sobre la obra. Derecho a compensación. Los empleados van a tener un derecho a compensación por las invenciones que desarrollen en el ámbito laboral y en general esto ya está preestablecido por acuerdos, sobre todo cuando vos contrataste empleados para desarrollos específicos. Si tu empleado de repente se le ocurrió una idea, bueno, o sea, vos lo contrataste para, no sé, eh, imprimir remeras y en el medio de eso, por algo que vio en la máquina de la impresión de remeras, se le ocurrió una invención espectacular, no va a estar dentro de esta cuestión. Aun cuando se le ocurrió porque vio la máquina que está, o sea, en la empresa. Pero en cambio, si por ejemplo vos lo contrataste para desarrollar una máquina para impresión de remeras y él en el medio de la invención, y vos lo contrataste solamente para eso, se le ocurre, porque es un ingeniero industrial, se le ocurre como ingeniero industrial, además otras cuestiones, ahí va a tener un derecho a una compensación importante de su empleador porque excedió el marco de para lo que fue contratado. Muchas veces, cuando se contrata para estas cuestiones, está siempre preestablecido en los contratos y en general los contratos que se preestablecen no son muy favorables para los pobres trabajadores. Incluyen tantas cosas que prácticamente el trabajador no es compensado por nada. Pero bueno, esto pasa, sobre todo en todo lo que es invención y desarrollo, tanto en las universidades como en laboratorios y demás, como que está siempre todo preestablecido. Entonces, sin perjuicio de que en general son casi cláusulas predispuestas por los empleadores. ¿Por qué son importantes? Porque en general lo que se trata o por qué se pide que haya, porque busca que se prevengan conflictos. Esto de prevenir es relativo, porque como les dije hace unos segundos. Si a vos las cláusulas te las das predispuestas el empleador, vos después te metes en sede laboral o en sede, si son cuestiones, si querés meterlo dentro de un pack laboral o te podés presentar en la justicia federal, porque la justicia competente en materia de patentes es la justicia federal, y decís, no, en realidad hubo una cláusula abusiva porque me obligó a firmar esto, y yo como soy la parte más débil en la relación contractual, invoco los principios del derecho laboral, indubio pro operario y demás, digo que yo firmé todo esto, pero porque en ese momento no sabía cuánto iba a poder desarrollar, ni cuán importante, ni cuánto le puse yo de lo propio a esa invención, que es muy superadora a lo que mi empleador me había pedido. Entonces, bueno, ahí queda medio el arbitrio de los jueces decir cuánto tuvo de peso lo que el empleador te dio. Cuando lo que el empleador te dio no es solamente herramientas, sino es herramientas, directivas, capacitación, un montón de cuestiones. Y todo eso lo sopesan los jueces, digamos. En general, como pasa a ustedes, según ya trabaja ustedes, ya lo saben, en la industria del software eso pasa todo el tiempo. Cuando vos firmás un contrato laboral, cedes los derechos de todo, hasta el apellido más o menos. Cedes los derechos de acá hasta el último día de tu vida, más o menos. Esa es la verdad. Es lo que termina pasando. O sea que estas cuestiones no se plantean mucho, digamos. Pero bueno, están en la ley. Patentes en contexto tecnológico. Como les dije hace un rato, y esto era lo que les adelanté un poco, el software no se puede patentar en forma directa. Yo les dije, yo tengo un software así limpito, la única forma de protegerlo, a ver, en realidad yo ya la protección la tengo desde el momento de la invención por la Constitución Nacional y por la Ley de Derecho de Autor. Si yo lo quiero depositar, usa solamente los efectos probatorios y darle una fecha cierta, voy y lo deposito en el NIC, que es donde se hace este trámite. Sin embargo, se admiten el registro, perdón, las solicitudes de patentes de software que cumplan el requisito de novedad y aplicación industrial. ¿Cuándo pasa esto? Muchas veces, imagínense que yo invento un nuevo tipo de resonador y ese resonador tiene un software metido
sin el cual el resonador no funciona. Entonces yo, en el marco de la patente de ese resonador, junto con eso, que no separado, junto con eso, patento el software que hace que el resonador funcione. Para darles un ejemplo. En ese caso, el software va a ser protegido como patente, pero no solo separado, sino, no sé si la palabra exacta es embebido, pero es metido, digamos, dentro de la otra invención, dentro del resonador. Es como el pack, es el resonador con este software que lo hace, sin el cual el resonador no funcionaría de esta manera, digamos. En ese caso, ahí sí lo puedo solicitar, el paquete como patente, pero no por separado. Si está por separado, lo voy a registrar como derecho a autor. Ahí les puse el software en su forma de código fuente, binario o binario, se considera una expresión literaria, por eso se protege por derecho a autor. Y el principio es que el software es una herramienta para implementar ideas y no es una invención en sí misma. Y este es el punto de diferencia. Es una forma de implementar ideas. Por eso esto se lo asocia desde los orígenes al software, se lo asocia con esta cuestión de la literatura. La literatura, el derecho de autor también va a tener un requisito de novedad, distinto al de patentes. ¿Y por qué digo distinto al de patentes? Si a mí se me ocurre la idea de una chica que es muy pobre y se enamora de un chico que es muy rico y los padres se oponen a que se casen, pero en realidad, porque se oponen, porque en el fondo, en realidad las dos familias eran enemigas de toda la vida, usted me va a decir una historia que la escuché 1 millón de veces. ¿Tiene novedad? La historia, o sea, eso que yo les dije, ¿es novedoso? No. ¿Qué es No, novedoso? La forma de contarlo es novedoso. Los aditamentos que yo le pongo es novedoso. El lugar donde sitúo la historia, el nombre de los personajes, la forma en que se relacionan los personajes. Toda la novela que yo me hago, eso es lo que va a tener la novedad. Y por eso, vos podés tener 5 software con diferente código que hagan lo mismo, no, que resuelvan el mismo problema, digamos. ¿Por qué? Porque lo importante, la novedad no está en que se logra resolver el problema, sino en la forma en que se resuelve el problema, en la forma en que se cuenta, que se escribe ese código para resolver el problema. Por eso se lo relaciona y se lo asocia con la idea de la escritura, de la expresión literaria. Y es por eso que se tomó la decisión de que se registre como derecho de autor y no como patente. Le dieron toda, mi conclusión es que le dieron toda la vuelta para hacerlo de esta manera porque no sabían cómo hacerlo, básicamente, pero bueno, esa es la justificación teórica, digamos. Igual, ya vamos terminando. Acá tenemos lo que les decía hace un rato, las invenciones técnicas que se incorporan al software. Entonces, si el software, como les dije, está asociado a un proceso tecnológico que resuelve un problema concreto en el ámbito tecnológico, en ese caso, por ejemplo, no sé, les dije antes la de la resonador. Ah, sí, la biónica en algún caso. claro. Y además, en general, no es que hay un software metido, tenés Sí, 500 software metidos adentro, exactamente. ¿no? Además, no es uno, son un montón que necesitan estar interactuando y se cumple el requisito de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Ahí podés meterlo dentro de una patente. Si solamente es un algoritmo matemático o un método en forma abstracta, así sacadito, si lo querés separar, ahí ya no te lo van a patentar, te lo van a mandar a derecho a autor. Es como bastante, a veces los límites son medio grises, pero te lo van a rebotar, digamos. Tiene que estar muy bien hecho, muy bien trabajado. De hecho, a ver, los agentes de propiedad industrial, hay muchos agentes que son ingenieros químicos, ingenieros industriales, no sé, otros tipos. Esto, no solamente abogados somos. ¿Por qué? Porque son en definitiva los que saben cómo redactar la solicitud de patente. De hecho, Ingenieros. los ingenieros en general, los abogados que somos agente de propiedad industrial, esa parte se la damos a otro. Yo te hago la formalidad, pero todo lo que es el examen técnico, que se tiene que presentar con un montón de requisitos, bueno, ahora no viene al caso, si alguno lo quiere, yo se lo paso después específicamente, pero no importa. Eso en general lo redacta un ingeniero que además se especializa en presentación de patentes, porque tiene un montón de requisitos de forma también, más allá de la explicación y demás, para que no te lo reboten sobre todo, porque muchas veces te lo rebotan porque
porque a veces está mal expresado, entonces dice, no, mira, le falta altura inventiva porque no se entiende, no es porque no lo tiene, entonces tiene muchos requisitos de presentación. Bueno, ahí les puse algunos ejemplos: no patentable, un software para gestionar datos de clientes; patentable, un sistema que utiliza un software para optimizar el rendimiento o motor del auto, lo que habíamos hablado antes, pues ya mencionado el auto, es el caso típico, aportando una mejora técnica. Eso es patentable. Pero no, el software solito no, es el software metido adentro de ese sistema, de ese rendimiento con ese motor. En ese caso es patentable. En principio, de patentes, así les hice como un pantallazo recontra general, es lo que me parece que les puede servir a ustedes. ¿Hay más de patente? Por supuesto que sí. Son materias de un cuatrimestre en la carrera, o sea, esto y en los posgrados y en la maestría yo tuve una materia de 5 meses de patentes, o sea, con clases de 3 horas, 4 horas cada una. Lo que les quiero decir es que hay mucho más, hay muchísimo más. Pero por lo menos estas son algunas cuestiones básicas de principios que está bueno que tengan en cuenta, porque se escuchan muchas veces los alumnos y la gente en general: desarrollé este software, voy a patentar mi software. Bueno, sépalo ya, el que no lo sabía y creyó que podía, sépalo que no se patenta. Positivo y que tiene negativo, bueno, piénsenlo que la patente tiene un límite temporal. El software, como va por derecho de autor, no hay el límite temporal, es el límite del derecho de autor. Que cuando veamos derecho de autor, vamos a ver que los límites son mucho más largos. Muchísimos años más, en general superan la vida del autor. En la patente no, bueno, salvo que salgas y te atropelle un auto, nada, son 20 años o 10 en los modelos. Tenemos más derecho de propiedad industrial, sí. Yo hoy les metí un poco con cuestiones de derecho de marcas. Algo creo que tienen ustedes en el apunte. No hay mucho más no hay mucho más que esto para que a ustedes les pueda interesar. Yo les mencioné otro derecho de propiedad intelectual, que son los modelos y diseños industriales. Los modelos y diseños industriales son otra forma de registro, de protección. Lo que se protege son formas ornamentales, en general, en diferentes industrias, y muchas veces también se pueden proteger por derecho de marca. O sea, muchas veces se solapan con el derecho de marca. ¿Qué es lo bueno que tiene que tienen los diseños y demás? El trámite es mucho más rápido, hay muchos menos, se presenta mucho menos, salen mucho más rápido, el examen de fondo tiene menos oposiciones, para el que no entienda, no sepa qué, les doy un ejemplo. Todos conocen las Crocs, ¿no? Los gomones, las Crocs que tienen los agujeritos adelante, bueno, eso es un diseño industrial. Ese tipo de sandalia tipo sueco con los agujeritos y demás, eso es un diseño industrial. Hoy por hoy ya se pasó el periodo, está vencido, la copian todos y demás. Pero eso es un diseño industrial. Hay que ver si antes no había otro y por lo cual no fue novedoso. Pero imaginémonos que fue muy novedoso cuando salió. Bueno, eso sería un diseño industrial. Por eso les digo, no es solamente grandes cosas, sino muchas veces son cuestiones que tienen que ver con la indumentaria también, ¿no? No sé, diseño un tipo de piloto especial que tiene una forma que por el largo les sirve, les resulta más cómodo a los bomberos. Eh, con una forma y tiene unos bolsillos lindos. Bueno, ¿lo puedo registrar como marca? Sí. ¿Lo puedo registrar como diseño? También. Hoy por hoy se solapa mucho la cuestión marcaria con la del diseño. El, Pero el bueno, caso no. de, el caso de IKEA en Suecia. Los tipos Sí, no registraron los diseños de los muebles, registraron las cajas, porque ellos lo que claro, diseñaron fueron cajas que el mueble desarmado entrara en un baúl. exactamente, Y así claro. coparon el mundo. Mucho, claro, claro. De eso hay un montón. La forma del auto. La forma de Sí. los autos. Lo podés registrar como diseño, lo podés registrar como marca, con las diferentes formas. Son diferentes formas de protección que tenemos. Pero bueno, acá me parece que lo más interesante es la cuestión marcaria y sobre todo la cuestión de patentes.